si el Señor nos cobrara algo que nos ha perdonado? Levante la mano como señal. ¿Cuántos en algún momento han cometido un error, han quebrado una taza, qué sé yo, han hecho algo y le han dicho a la mamá o tal vez en el trabajo: uy, jefe, no ve que mandé un correo equivocado, qué sé yo, perdón o disculpas? ¿Y cuántos han sentido eso que le dice el jefe: tranquilo, no se preocupe, vuélvalo a enviar o algo así? Yo creo que Dios es un Dios de amor que nos ha perdonado aún más, cosas más que definitivamente si el Señor nos cobrara, yo pienso, ¿cuánto tendríamos que pagar? No habría para pagar. Iglesia, no podríamos pagarle al Señor. Yo quiero que abra su Biblia en una de las parábolas más lindas y preciosas que están en la Biblia, que hablan del perdón. Iglesia, una palabra pequeña, pero que tiene tanto poder. Tiene tanto poder para bien como para mal. Hoy lo vamos a ver. Tiene tanto poder esta palabra tan pequeñita, la palabra perdón. Tiene tanto poder como para mantenerte las puertas cerradas, como para abrirte puertas. Es una palabra tan pequeña, pero tan universal, que yo creo que todos, cuando escuchamos la palabra perdón, nos identificamos, porque todos hemos estado en el pasillo del perdón. Y es un tema, iglesia, que no pasa de moda, porque la obra nos hablaba del perdón de Dios a la humanidad. Nos hablaba del perdón de Dios a cada uno de nosotros. Nos hablaba de cuánto Dios nos ha perdonado. ¿De qué te ha perdonado Dios? Yo quiero decirte hoy en esta mañana, haga memoria. Hoy sí es permitido ir al pasado, no para sufrir, no para llorar, sino para agradecer. Yo le podría decir de dónde Dios me rescató a mí y de qué pecados y qué cosas perdonó Dios y me ayudó a salir de ahí. Yo le podría hablar a usted de cada una de las situaciones, pero ese no es el tema hoy. El tema es que a todos Dios nos ha perdonado y todos hemos sido perdonados por Dios, pero perdonados para perdonar. Y ahorita vamos a ver, porque el tema se las trae, es un tema puntilloso, porque no nos gusta cuando nos hablan del perdón, porque es un tema que hay que abordarlo con mucha sabiduría, es un tema que hay que abordarlo con mucha calma, porque no es fácil. Y empiezo diciendo eso: no es fácil perdonar. Y sobre todo cuando hemos pasado situaciones difíciles, que alguien dice: ¿cómo yo voy a perdonar esa deslealtad? ¿Cómo yo voy a perdonar? Y pastor, ¿qué? ¿Le va a salir gratis? ¿Le va a salir gratis? Dice uno, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver qué dice la Biblia, porque creo que el mensaje lo vamos a enfocar en que si Dios nos perdonó, nuestra obligación sería perdonar. Pero ¿qué pasa si perdonamos? ¿Qué pasa si no perdonamos? Entonces vea, quiero que vaya conmigo rápidamente, por factor tiempo, a Mateo 18, una de las parábolas que refleja la verdad, la realidad de la falta de perdón. Porque hoy Dios nos va a hablar como un padre que te ama. Porque sé que todos en algún momento hemos estado frenados en el pasillo del perdón. Y a lo mejor hoy alguien dijo: y pastor, me equivoqué de culto hoy no tenía que venir. Me van a hablar de perdonar a este, de perdonar a esta, de perdonar a aquel, de perdonar al otro. Me van a hablar de eso. Uy, no, mejor no hubiera venido a la iglesia. No, al contrario, qué dicha que vino, porque Dios te quiere bendecir, porque Dios te trae este mensaje para bendecirte, para empoderarte y para que sigas adelante, y para que no frenes lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que lo que Dios tiene diseñado ya para usted, ni el diablo se lo pueda robar. Entonces vamos a leer la parábola y vamos a ir al verso 21. En el verso 21 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, Señor, ojo el detalle, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Diga ahí usted conmigo, vamos a ver, 1, 2, 3. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? A mi hermano que peque contra mí. ¿Cuántas veces? Pedro hace un análisis. Pedro es vivillo, era el vivillo de la clase, porque Pedro manda un número, porque Pedro dice: ¿será que con este número? Bueno, vamos a ver, 1, 2, tengo bronca con este, tengo bronca con el otro, tengo bronca con este, pero empieza a contar y dice, ojo lo que dice, verso 22. Bueno, termine, dice, hasta 7. Seguro Pedro hizo un número y dice: 7 me la juego, pero ya más de 7 está complicado.
Y Jesús le dijo: no digas hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí la cosa empieza a ponerse fea, iglesia, porque los que hemos estado en el pasillo del perdón, yo levanto la mano, la otra mano, la pierna y hasta una ceja. Por lo cual el reino de los cielos, comienza a decir Jesús, por lo cual el reino de los cielos, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Y aquí ya nos lanza el primer mensaje, iglesia. El perdón es un asunto del cielo. El perdón es un asunto del reino. A veces nosotros escuchamos claves para tener el reino, claves para el reino, y empiezan a hacer muchas capacitaciones, cómo traer el reino acá, cómo hacer con el reino aquí, somos del reino y esto y el otro. Pero el perdón es del reino de Dios. Y es un asunto que casi no se toca y lo guardamos. Lo tenemos enllavado, lo tenemos guardado, y que no me toque en ese lugar, porque usted no sabe, pastor, hoy se está metiendo, hoy va a ver a esa gata brava, hoy va a ver a ese gato bravo. Hoy usted va a ver, quiere ver a alguien bravo, háblele del perdón. Perdone a ese jefe. ¿Qué? ¿Tu abuela? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a perdonar a ese viejo vagabundo lo que me hizo? Me quitó el trabajo, me echó sin derecho a nada, me despidió sin derecho a nada y ahora me dice que lo perdones. Pues un momentito, no brinque, que el suelo está parejo. Iglesia, esto es un tema del reino. Diga conmigo, el perdón es un tema del reino. Si hasta aquí han aguantado y están agarrados de la silla, quédese hasta el final, porque esto se va a poner bueno al final. Todo es así, todo es bueno al final. Ojo, verso 24. Y comenzando a hacer, entonces dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, dice, le fue entregado uno que debía, ¿cuánto dice su Biblia? 10,000 talentos. Ahorita les digo cuánto es 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, yo quiero que subraye esta palabra, le soltó y perdonó la deuda. Yo quiero que usted subraye la palabra soltó, porque aquí hay una perlita escondida. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo postraba a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, verso 32, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Subraya esa palabra verdugos, porque aquí hay otra perlita escondida. Hasta que pagase todo lo que debía. Y verso 35 termina diciendo el Señor: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Iglesia, esta palabra refleja, y puse como título el mensaje, los dos deudores, porque evidentemente los dos son deudores, solo que uno debía 10,000 talentos y el otro debía 100 denarios. En aquella época el denario era el salario de un día, y eso está en Mateo 22. El Señor los convocó y les ofreció pagarle un denario por día. Regularmente, cuando alguien contrataba a un trabajador, se le pagaba un denario por día. Él debía 100 denarios, pero el otro, que fue perdonado por su amo, por su rey, debía 10,000 talentos. Y para que tome nota, un talento
era aproximadamente 6,000 denarios. Para hacer una sumatoria así a lo rápido, para que usted vea por qué la Biblia dice que él no podía pagar la deuda, usted tendría que multiplicar 6,000 por los 10,000 talentos que debía este hombre y dividirlo entre 365 días y le da aproximadamente 164 años. Esto es lo que este tipo tenía que trabajar para poder pagar los 10,000 talentos. A él debía 10,000 talentos, y para poder cancelar la deuda, él tenía que trabajar durante 164 años, o sea, tenía que tener 2 vidas, como los gatos que tienen muchas vidas, dicen. Entonces tenía que tener varias vidas para poder pagar la deuda. Por eso la Biblia dice que no pudiendo pagar la deuda, porque no había manera de poder pagar la deuda. Al no pagar la deuda, no poder pagar la deuda, dice que el rey le perdonó la deuda. De esto hablaba la dinámica de ahora, de el perdón de Dios a la humanidad. Es un perdón que no tiene precio, no podemos comprar el perdón de Dios. Pero una vez que Dios nos perdona y nosotros nos sentimos perdonados, entonces ahora Dios dice: como yo te perdoné, Mari, vas a tener que perdonar. Como yo te perdoné, Eduardo, vas a tener que perdonar. Como yo te perdoné, Janet, vas a tener que perdonar. Como yo te perdoné, Luis, vas a tener que perdonar. Y ahí es, como dice el dicho, donde la burra botó a Genaro. ¿Por qué? Porque cómo cuesta perdonar. Seamos honestos. Todos en algún momento hemos tenido situaciones donde alguien nos ha hecho daño. Han hablado a la espalda de nosotros, nos han metido en pleitos, nos han metido en chismes, nos han metido en problemas. Alguien ha dicho algo, o alguien ha hecho algo y nos ha dañado, y nosotros creemos, y aquí es donde viene la mentira del enemigo, que cuando nosotros perdonamos a una persona, le estamos haciendo un bien. Entonces voy con esos 3 principios para que anote nada más, así rápido. El perdón, iglesia, es una decisión. Usted nunca va a sentir perdonar, porque no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Entonces resulta que usted siente algo contra un hermano, contra una hermana, contra un padre, contra un padrastro, contra un tío, contra una ex, contra un ex, contra un novio, contra una novia, contra un esposo, una esposa. Y resulta que usted piensa que si usted perdona, usted está siendo el débil de la relación. Que si usted perdona, usted está siendo un tonto. Que si usted perdona, se la vuelven a hacer. Que si usted perdona, se la vuelven a cuadrar, etcétera, etcétera. Y resulta que el perdón es una decisión, y cuando usted y yo tomamos la decisión de perdonar algo que nos hayan hecho, los primeros beneficiados vamos a ser nosotros mismos. El perdón es una decisión que me trae bendición a mí. Cuando yo perdono a ese compañero de trabajo, a esa compañera de trabajo, a ese familiar que me hizo algo muy grotesco, que es una realidad, no lo podemos tapar el sol con un dedo, lo que hizo fue muy malo. Hay gente que le ha pasado situaciones tan difíciles que dicen: pastor, usted no sabe ni lo que está hablando, porque usted no ha estado sentado en la silla donde yo estoy sentado. Usted no sabe lo que me hicieron hace años. Y entonces aquí la parábola refleja algo muy especial. La Biblia dice que el rey ya le había perdonado la deuda. ¿Notaron ustedes que el rey ya le había perdonado la deuda? El hombre salió campante cantando: uy, gloria a Dios, alabaré al Señor porque me perdonaron la deuda. Pero cuando se topa, aquel me debe una deuda a mí, me debe 100 denarios. Y entonces la Biblia dice que al rey, al ver la actitud de él, lo tomó y lo mandó al calabozo. Y aquí viene la pregunta del millón: si ya le había perdonado la deuda, ¿por qué lo volvió al calabozo? Porque el Señor te quiere mandar un mensaje. Es que cuando nosotros estamos faltos de perdón, nosotros mismos nos metemos en un calabozo oscuro, donde hay verdugos, donde todos los días los verdugos vienen y le dicen: ¿por qué permitiste esto? Ese sinvergüenza, esa sinvergüenza le va a salir gratis. ¿Por qué le prestaste plata y ahora no te pagó? ¿Por qué le serviste de fiador y ahora mire lo que te hizo? Mire cómo te hizo esto y esto. Y entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de no perdonar, nos estamos metiendo en un calabozo. Y entonces resulta que en el calabozo hay verdugos, y los verdugos lo que hacen es traer dolor de esa situación, que tal vez lo que pasó hace 10 años, 15 años. Hay gente resentida. El resentimiento es
volver a sentir. Que mire, primero hay que arreglar lo que pasó en 1948. Hay gente cargando cosas desde 1948. Hay esposos que le han sido infieles a la esposa y la esposa dice: te perdoné, pero todavía se la restrega de vez en cuando, todavía se la tira de vez en cuando. Iglesia, cuando usted desarrolla la palabra perdón, que es una palabra tan pequeña pero tan poderosa, esa palabra cuando la logramos aplicar nos empodera tanto por dentro que nos trae libertad, nos trae gozo, nos trae paz. Por eso a veces muchos cristianos no son plenos, porque les ha faltado dar el paso. Pastor, ¿cómo cuesta? Por supuesto, este que está aquí llegó a odiar a una persona a muerte. Eso no me lo contaron. Yo fui a un encuentro de varones, estuve sentado como en la tercera silla, así con la pata cruzada como está la hermana, todo contento, vendía y contado. Y cuando tocaron el tema del perdón, y yo: tu abuela, este no sabe con quién se metió, porque yo llevaba mi situación. Y cuando comenzaron a hablar del perdón, yo dije: no, pero es que usted no sabe lo que es tener un odio jarocho, decía aquel, ¿verdad? Un odio jarocho, pero de verdad yo en mi mente lo mataba. Yo deseaba que se muriera esa persona. Tenía un odio tan tremendo. Y escúcheme esto: ya era cristiano. Por eso es que ya somos perdonados. Pero cuando nosotros no hemos perdonado a nuestro prójimo, entonces resulta que nos metemos en un calabozo donde hay sufrimiento, donde hay oscuridad y donde hay verdugos. ¿Quién está sufriendo? El otro hasta se murió, el otro ya se fue del país, el otro anda haciendo sus tortas y sus vidas, y yo sufriendo por algo que pasó hace 15 años, hace 10 años, y todavía me estoy lastimando el corazón, y todavía lloro, y todavía siento que se me cierran puertas, siento que se me cierra la conexión con Dios porque oro y no siento nada. ¿Por qué? Porque me falta romper y entrar y salir de ese pasillo oscuro. Yo sé que el tema es delicado y yo sé que no es fácil perdonar, porque cuando a mí me hablaron del perdón, yo comencé y yo dije: no, ¿cómo uno va a perdonar? Jamás, eso no es de hombres perdonar, eso es de maricas perdonar, decía yo entre yo mismo. Imagínense el machismo que había. Dice: no, perdona a los débiles, perdona a los cobardes. No, un momentito, es más de valientes perdonar que débiles. Porque hay que tener bastante fuerza y fortaleza y valentía para poder perdonar algo que nos ha lastimado tanto. Pero yo le digo algo: el perdón no es un favor que le hacemos al sinvergüenza, al victimario. El perdón es un favor que me hago yo mismo. Por ahí escuché una frase que decía: perdona aunque sea por egoísmo, por ti, para que estés bien, para que tengas paz, para que los cielos se abran. Hay veces, iglesia, que cuando hablamos del perdón se revuelca algo por dentro, porque tenemos cosas viejas que tenemos que traerlas a la cruz y que tenemos que salir de ahí vencedores y victoriosos. Yo sé que no es un tema muy bonito hablar del perdón, porque me confronta. Si yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿a quién tiene usted hoy que perdonar? A usted, pastor, usted me cae, imagínese, ya me tiene que perdonar a mí. Usted, porque solo habla de los liguistas, solo hace chistes de suegras. No, viera como yo me llevo bien con mi suegra, ¿verdad, mi amor? A ella le encanta cuando escucha las grabaciones y dice: hoy no hizo chiste de suegras, yo esperé el chiste de la suegra. No, es que ya está, hay que cambiar el repertorio. Iglesia, cuando nosotros tenemos una situación contra alguien o con alguien, nosotros somos los únicos que nos estamos llevando al calabozo, a la oscuridad, y vienen los verdugos. Y escuche esto, iglesia. Yo quiero que vaya al verso 35. Porque la falta de perdón, sí o sí, te cierra los cielos. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Cuántos quieren cielos abiertos? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén, todos decimos amén. Pero resulta que la oración del Padre Nuestro en el Mateo 6 dice: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice más abajo: y Señor, dice Jesús, acaban de escuchar que si ustedes perdonan, vuestro Padre les perdona, pero que si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco les perdonan. Y vea cómo cierra el versículo 35. Léalo en su versión, en su Biblia, en su dispositivo electrónico, en su celular, subráyelo. Versículo 35 de lo que acabamos de leer: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón.
Pastor, ¿qué es perdonar de corazón? Aquí voy con otro principio. Resulta que como el perdón es una decisión, usted no siente nada. No es que usted siente maripositas en el estómago y una voz angelical y siente la unción y la gloria de Dios cae. No, usted no siente nada. Usted toma la decisión de decir: yo perdono en el nombre de Jesús a fulano de tal. Yo perdono en el nombre de Jesús. Cuando a mí me preguntaron que si yo quería perdonar a alguien, yo me le quedé viendo con cara de 37 al servidor y le dije: ¿usted qué cree? Pero casi que le disparé con las palabras. Y dice: aquí tenemos en clave, decían ellos, ¿verdad? Aquí tenemos un 35, un 42, no sé qué clave, como andan, aquí tenemos un caso grave. A mí me tuvieron que agarrar entre dos personas, un brazo de la izquierda y la derecha, y me decían: repita conmigo. Y decía: tu abuela que repito. Luis, es por tu bien. No, usted no sabe lo que esa persona me hizo. Es por tu bien. Y así me tuvieron como 45 minutos. Vea qué paciencia la de Dios. Cuando yo pude decir el nombre de esa persona y yo pude decir: yo perdono en el nombre de Jesús, fue como que me quitaran la caja, el seguro social de encima. Y fui a un encuentro cristiano. Me senté, cuando hacen la primer plenaria, estaba sentado a pata cruzada, porque sabía mucho de Biblia, porque sabía mucho de prédicas, sentado a pata cruzada, examinando a los expositores y diciendo: este sí, este no. Pero pasó el viernes, no pasó nada. Pasó la mitad del sábado, no pasó nada. Yo andaba feliz, pero cuando pusieron el dedo en la llaga, brincó el enemigo. Porque habían cosas ahí escondidas, bien guardadas. Porque hay habitaciones que usted no se las ha mostrado a Dios, que usted cierra con una llave, quiebra la llave, deja el cuarto cerrado, la luz apagada y bota. Y cuando estás en oración y el Espíritu Santo dice: ¿y ese cuarto? Ni lo revises, ese cuarto no vale la pena. No vale la pena, está patas para arriba. No, pero suave un momentito, hija, es que yo te amo. Y porque te amo traigo bisturí hoy en esta mañana para abrir ese cuarto oscuro donde no quieres entrar. Porque tal vez hay gente que está lidiando con una violación. Hay gente que está lidiando con una situación de un padrastro, de un tío, con una situación fea de un matrimonio, con una situación ruda, y no quieren. Y dicen: no, es que yo no quiero que Dios entre ahí. Dice Dios: pero hija, es que yo quiero entrar ahí. Déjame entrar, porque cuando yo entre a ese lugar, yo voy a poner las cosas en orden con tu permiso. Y voy a traer frescura, voy a traer paz, voy a traer poder. ¿Sabe qué se necesita para perdonar? Carácter, valentía, amor propio. ¿Por qué usted va a estar sufriendo por un sinvergüenza que hace años hizo una torta, se jaló una torta, y usted sigue sufriendo cuando el sinvergüenza anda poniendo estados por todo lado y diciendo: ay, aquí, allá, parece que es feliz, pero yo estoy aquí muriéndome porque estoy en un pasillo que se llama verdugos, que se llama un cuarto oscuro? Entonces, el primer principio es que una decisión. El segundo es que usted no va a sentir nada. Yo no sentí nada, pero iglesia, cuando yo dije la palabra yo perdono, ahí entra en acción Dios. Dios respeta nuestro libre albedrío y nuestra voluntad. Hasta que usted dé la palabra, dé la autorización. Pastor, pero me va a doler. Posiblemente. Pastor, pero va a costar. Posiblemente. Pero en el momento que usted dé el paso, Dios está atento para atajarte, para dar el paso y para decirte: hija, vamos. Necesitaba que en el 2022 terminaras un año 2022 para que comiences un año lleno de bendición. Yo me levantaba pensando en ese tipo todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días pensaba en ese personaje, todos los días me soñaba con ese personaje. Cuando a mí me invitaron al encuentro y yo pude tomar la decisión, gracias a Dios, iglesia, yo no sé qué pasó, pero yo en la tarde de ese sábado yo me sentía como una paloma, yo me sentía livianito, yo podía danzar, yo podía brincar, ya no sentía esa amargura en el alma, ya no sentía ese odio, eso que sentía. Y ahora viene la sanidad de Dios. Poco a poco Dios va sanando, porque de repente cuando usted ha tenido una herida y resulta que alguien te toca en la herida y te duele, porque la herida está frágil. Cuando usted toma la decisión de perdonar, entonces Dios comienza un proceso de sanidad. Y llega el momento, iglesia, en que a usted no se le va a olvidar lo que le pasó. Porque el perdón o perdonar no es que le lavan el cerebro. No es que usted dice: nunca más me acuerdo de este evento. No, te vas a acordar, pero sin dolor. ¿Cuántos quieren recordar sin dolor? ¿Cuántos dicen amén? Eso es para valientes. Y aquí hay una iglesia valiente. Y yo sé que todos lidiamos con algo. Tal vez en poca escala, en gran escala,
pero todos en todo momento. Usted sabe que la palabra perdonar, si usted la divide en dos, tiene la palabra per y después dice don. Perdón. En latín la palabra per es un prefijo que significa siempre, y donare, que significa una donación. El perdón es una donación que usted tiene que estar chispa para hacerlo siempre, porque no significa que porque usted perdonó a esa persona ya nunca más le van a pasar situaciones. Al contrario, pueden venir más situaciones, un encontronazo con un líder, un encontronazo con un mismo servidor, un encontronazo con un compañero de trabajo. Pero cuando usted camina en un espíritu de perdón, porque usted sabe que perdonar le conviene a usted, le conviene a usted, me conviene a mí. Porque yo he tenido en mis días, ya después de que pasó todo eso, han venido momentos en donde también me ha tocado perdonar, y donde se me ha olvidado. Cuando fui al encuentro yo perdoné, me sentía lo más bien. Y después me pasó un evento que yo les conté a ustedes, que ayudamos a unos muchachos para llevarlos a un centro de restauración por problemas de adicciones. Los llevé en mi carro hasta el centro para que los internaran. 4 muchachos, 2 de ellos se metieron a mi casa a robar. Y yo estaba súper enojado. Eso fue hace como en el 2017. Imagínense. Yo decía, Señor, no que tú me hablas ¿y por qué no me hablaste? Porque ese día no me... Luis, se te van a meter a robar acá. Y me enojé y pasé como un mes enojado. Y yo quería llevarlos al juzgado penal, y ahí estaba mandando correos electrónicos con el fiscal. Y gracias a Dios que aquí todo eso es bien lerdo, porque ahí estuviera todavía haciendo fila. Y un día me dice el Espíritu Santo en una madrugada: suelte eso, te estás envenenando. Y yo, no, es mi derecho, me estaba envenenando. Y un día en la mañana decidí mandar un correo a la fiscalía y decir: dejo sin efecto eso. Y cuando yo le enviara el correo, sentí que algo salió de mi corazón. Porque todos los días necesitamos perdonar. Ahora la pregunta del millón es esta: ¿a quién tienes que perdonar? ¿A mamá? ¿A papá? ¿O te tienes que perdonar a ti mismo? Hay gente que le ha tocado perdonar a Dios. Suena raro, ¿verdad? Pero están resentidos con Dios porque tal vez Dios le quitó un familiar, dicen ellos, porque Dios se llevó a alguien, porque Dios permitió que su matrimonio fracasara, porque Dios permitió que esto pasara. Hay gente resentida con Dios. La pregunta es: ¿a quién debo perdonar? ¿Cuánta gente tengo que perdonar? Termino con esto porque quiero que oremos. Y por factor tiempo, busque ahí un momentito antes de contarles esto, Efesios 4:32, si es tan amable. Busque ahí Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice, lo voy a leer en una traducción popular. Dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Perdonándoos unos a otros. Tome nota, le está hablando a una iglesia, le está hablando a una congregación. ¿Usted cree que no hay broncas en las congregaciones? ¿Usted cree que no hay falta de perdón en las congregaciones? ¿Que no hay pastores peleados, esposos peleados aunque sirven? ¿Usted cree que no hay falta de perdón? Claro que hay falta de perdón. Pero dice, y con esto quiero concluir para que podamos orar, se dice que en la antigua Roma, cuando alguien cometía un homicidio, no lo guardaban en una celda como hacen ahora, sino que según el derecho penal de la época, la sanción que correspondía era que le amarraban el muerto encima. Yo hubiera querido tener 2 hermanos aquí y amarrarle uno encima, a ver qué tal. Montárselo a caballo y amarrárselo para que sienta lácido un ratico después. Y entonces resulta que dice que le amarraban el muerto encima, y esa persona se levantaba en la mañana con el muerto, desayunaba con el muerto, almorzaba con el muerto, cenaba con el muerto, dormía con el muerto, se levantaba con el muerto. Esa era la sanción. Hasta que todo la carne imagínense que se iba pudriendo, se le iba pasando a la persona, hasta que la persona se moría con el muerto. Entonces la pregunta es esta: ¿cuántos muertos estamos cargando? ¿Cuántos muertos está cargando usted o estoy cargando yo?
Porque a lo mejor alguien diga, bueno, si yo le sumo, Pedro dijo, Señor, 7. ¿Será que tenía 7 broncas? ¿Será que Pedro dijo, bueno, a este, al otro, al pulpero, al panadero, al otro, aquí y allá? Pero Señor, si me dice más de 7, está complicado. Resulta que cuando nosotros cargamos a esos muertos encima, nos vamos pudriendo por dentro, nos vamos contaminando por dentro. Y llegamos nosotros a la presencia de Dios y Dios dice, hija, ¿cuándo me vas a dar la llave? ¿La llave de qué, papá? La llave. Hablas en lengua, es muy bonita, cantás y haces esto, pero no me da la llave para entrar a ese cuarto oscuro donde te quiero sacar, donde quiero que el 2023 sea el mejor año de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces resulta que necesito entregarle la llave a Dios. La pregunta del millón es, si yo le digo a usted que haga una lista mental, ¿cuánta gente tiene una deuda con usted? ¿O cuánta gente considera usted que tiene una deuda? Vaya pensando porque a veces tenemos deudas bien viejas, a veces tenemos saldos bien viejos, a veces tenemos broncas por dentro con un papá, con una mamá. A veces nosotros mismos estamos embroncados. Y pastor, ¿por qué tocó ese tema? Tan bonita que era la iglesia y me gustaba tanto la iglesia, ya ahora no sé. Pero es que este tema, ¿sabe por qué se toca? Porque es a usted que le conviene, es a mí que me conviene. Por eso ahora yo todos los días me levanto cantando, aunque tenga problemas, y siempre ando feliz. Usted siempre va a ver feliz, ¿sabe por qué? Porque no debo nada a nadie, no tengo bronca con nadie. Cuando algún compañero dice algo que me quiere lastimar, yo inmediatamente hago, yo perdono en el nombre de Jesús. Y ya no tiene asidero, porque usted agarra como un ejercicio también. Usted va haciendo callo, usted dice, no me quiero enlazar. Entonces yo quiero que usted cierre sus ojos un momentito y haga una lista mental, porque hoy vamos a hablarle a ese cuarto oscuro.